Acá están administrando un barbitúrico. Eso es un medicamento con efecto hipnótico. Hipnótico quiere decir que causa sueño. Acá están mirando las dosis. Con una dosis de 100 microgramos por kilo, la mayoría de los pacientes tienen efecto, la mitad de los pacientes. Con una dosis de 400 microgramos por kilo, la mitad de los pacientes mueren. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Usar la dosis de 100 microgramos que me garantiza efecto. Y mucho, miren que hay pacientes que ya con los 200 empiezan a morir. Entonces yo debo utilizar la dosis de 100. Y si el paciente no me responde con los 100, le voy aumentando lento. Si yo le pongo de una vez 200, lo puedo matar. Entonces dosis letal, LD. ED, dosis efectiva. Entonces castellano. Yo hago la distribución en campana de Gauss. Yo miro los pacientes con cuánto me responden sin morirse y a partir de ahí calculo las dosis. Les mencionaba, hay una propiedad, hay una característica que se llama eficacia. También se conoce como acoplamiento. Que la molécula del medicamento se una a un receptor y active el receptor. Esto que está acá se llama el isotérmino o la ecuación de Langmuir. Esto es para determinar, para ver cuánta eficacia tiene un medicamento. La A quiere decir agonista, la R quiere decir receptor, los corchetes quieren decir concentración o cantidad de, y la Ka quiere decir constante de afinidad. Constante de afinidad, cuánto hay de unión, qué tan fácil se pega el medicamento al receptor. Entonces, ¿cómo sería esto? El acoplamiento es igual a concentración del agonista, agonista activa, cuánto hay de medicamento, unido a receptores, R receptor, versus la concentración o cantidad de RT, receptores totales. Lo cual a su vez es igual a concentración del agonista versus concentración del agonista más constante de afinidad. Castellano. Según la afinidad, es capaz de unirse y al unirse activa los receptores. Y mientras más receptores ocupe, va a tener más capacidad de activar o va a tener más receptores para activar y la respuesta va a ser mejor. Normalmente los receptores están inactivos, entonces normalmente en un sitio, en un tejido, la mayoría de receptores están inactivos. Solamente hay algunos activos, un poquito lo que está en rojo, lo otro es inactivo. Llega un medicamento o una sustancia, lo que está en azul, se empieza a pegar de los receptores que estaban inactivos empiezan a ponerse activos, la bolita roja. Y cuando hay mucho medicamento, al final la mayoría de los receptores se activan, no todos. La mayoría de los receptores se activan. Entonces tengo primero un montón inactivos. Llegó el medicamento, se empiezan a activar. La rojita se activó.
Y al final, con el medicamento, según el tipo de agonismo, según la cantidad, la mayoría de los receptores se activan. Parte de el efecto, la respuesta, viene de cuántos receptores se ocupan y se activan. Y otra parte viene de las vías de señalización. Esto lo vamos a ver en otra clase. Entonces tengo una agonista activa, completo o parcial. Se une al receptor. El receptor cambia su conformación. Conformación es como está. Entonces normalmente la mayoría están inactivos. Llegó el medicamento, se unió, cambian hacia activos. Eso genera un estímulo cuando se activaron esos receptores, como una señal. Eso activa las vías de señalización. Y al activar las vías de señalización, cambia la función de la célula y eso genera una respuesta. Unión, afinidad. Activación, eficacia. ¿De quién? Del medicamento cuando interactúa con el receptor. Primero tengo el medicamento. Después se une al receptor. Luego activa el receptor y hay un estímulo. Luego el estímulo activa la vía de señalización y tengo la respuesta. ¿De qué depende que se active? De la eficacia. Y lo otro de cuánto hay de medicamento y cuántos receptores hay. Se ocupan los receptores, tengo respuesta. Más receptores ocupo, mayor es la respuesta.